Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos a 4 días, un poco menos, que los cordobeses decidiremos con nuestro voto quiénes serán los que nos gobiernen en la provincia a partir del 10 de diciembre de este año. Sí. Estamos llegando al final de una campaña, y me hago cargo de lo que digo, donde nos taparon de políticas marketineras. Nos invadieron con la publicidad de los candidatos. ¿Pero de qué discutimos? ¿Qué hicimos para que usted tuviese mayores elementos de discernimiento a la hora de elegir y no de optar? Usted sabe que yo siempre le digo a mis hijos que suelen protestar duramente contra la clase política, sosteniendo que, no sirve ninguno. Yo les sé decir, miren hijos, en las sociedades alguien decide, siempre alguien decide. Y ustedes con esa actitud han decidido que otros decidan por ustedes. Porque si ustedes no se involucran, si ustedes no se informan, si ustedes no tienen la capacidad de elegir por ustedes mismos, ¿ustedes qué creen? ¿Que se para el mundo? No. Ganan los poderosos, hijos. Ganan los que han cooptado el Estado para sus propios intereses. Ganan los que hacen negocios con la política. Ganan los más poderosos. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan del voto. Ellos necesitan del lobby. Necesitan de la presión. La diferencia entre una democracia delegativa y una democracia participativa es que ambas son representativas, pero no son lo mismo. Si uno delega en otros todas las decisiones, embrómese, mi amigo. Por eso, digo, me hago cargo de lo que digo, esta campaña ha sido una campaña anodina, donde la mayoría de los candidatos fue a los lugares donde no se los incomodaba. Y si el periodismo no incomoda, no es periodismo. Hace muchos años, muchísimos años, yo ya tengo 60, en otra Argentina, donde la democracia y la dictadura eran dos esferas de una misma cosa, según los vientos de las armas y de los imperios. En esa época, donde estábamos años en democracia y años en dictadura, el movimiento obrero en la Argentina fue esencial para recuperar las instituciones. Sí. Usted sabe que, yo no me he olvidado, que el golpe más feroz que yo recuerde a un gobierno fascista, conservador, ultramontano, lo dimos los cordobeses en nuestra provincia, en el gobierno del general Onganía, gobierno de facto, dictatorial, que derribó al gobierno constitucional de don Arturo Illia, que había empezado con, yo diría, algo de deslegitimidad de origen porque el peronismo estaba proscripto, pero que a lo largo de su mandato quedó claro que gobernaba para las mayorías. Por eso, la ley Oñatibia, la ley de los fármacos, no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países en Latinoamérica, y podría seguir, llevó a que los periodistas independientes como Grondona, hora clave, firmaran una asonada y le dieran a Onganía para que justificara un golpe de Estado. Desde esa época, el movimiento obrero argentino
peleó como ninguno para recuperar las libertades. Por eso, en Córdoba, sucedió el Cordobazo. Porque el movimiento obrero, que tenía tendencias diferentes, clasistas combativas, peronismo combativo y legalista, los ortodoxos, tuvieron en dirigentes de una talla excepcional la proyección de su pensamiento que sin libertades, sin defensa de las conquistas laborales obtenidas y sin unidad, los militares se iban a perpetuar definitivamente el poder en la Argentina. Y pasó lo que después de muchísimos años pasó en la potencia más grande de Latinoamérica. Un obrero metalúrgico, Lula, presidente del Brasil. Hace muchos años, año 1973, aquel que había sido chofer de colectivo. Yo siempre digo que la historiografía oficial progresista de centroizquierda en Córdoba lo ha querido esconder, porque era negro, chofer y peronista. Cuando uno lee las crónicas de la época, el Gringo Tosco, Salamanca, poco de Atilio López, Pero ese negro, Atilio López, que era chofer, secretario general del gremio de UTA, llegó a ser vicegobernador, con un hombre del peronismo, que después fue tachado de montonero, por Dios. Obregón Cano venía de Río Cuarto, de una familia tradicional cordobesa. Bueno, esa fórmula, Obregón Cano, Atilio López, gana en Córdoba en 1973. Desde esa época, mucho antes también, los sindicalistas dentro del movimiento peronista pedían una cuota parte en las candidaturas al Ejecutivo o al Legislativo. El 33% es para nosotros, solían decir. Pasó la historia y pasó el 33%. El primer dardo político de la noche, de chofer a vicegobernador. Véalo. Poco después del mediodía, en el Palacio Legislativo, prestaron juramento el gobernador de la provincia, doctor Ricardo Obregón Cano, y el vicegobernador Atilio López. Las calles adyacentes estaban colmadas por un público entusiasta que con sus cánticos y expresiones de adhesión dio un marco de calor popular al acontecimiento. Invitado por el presidente provisorio de la Asamblea Legislativa, juró en primer término el gobernador Obregón Cano. Rubricó su juramento una verdadera ovación del público. Luego juró, ante similares manifestaciones de aprobación, el vicegobernador Atilio López. Acto seguido, el doctor Obregón Cano leyó el mensaje que prescriben las normas constitucionales. En distintos párrafos de su discurso, expresó el gobernador: contemplo en este recinto el rostro de muchos combatientes de la causa popular y comparto con ellos la emoción del triunfo legítimo, pero no puedo ocultar que muchas ausencias me llenan de honda congoja. Así, con Perón en el gobierno, con Perón en el poder, con el pueblo en la calle, por la gran patria socialista que fue nuestro general. Entiendo que fundamentalmente el pueblo ha llegado al gobierno. Creo que en función del pueblo está la CGT de Córdoba. Ahí donde se ha plasmado toda la unidad del movimiento obrero de Córdoba y donde desde ese movimiento obrero se ha plasmado toda la lucha permanente que ha llevado el pueblo de Córdoba, ha de darse las condiciones concretas para que el pueblo, en función de CGT y de movimiento obrero, lleve al gobierno justicialista todas las necesidades para fin de que sean solucionadas. Para hablar de la participación del movimiento obrero en las listas, sobre todo de los partidos o frentes que integran el peronismo, habíamos invitado a 3 candidatos que integran las listas para este próximo domingo: Hilda Bustos Ipien,
por Unión por Córdoba, integran listas de legisladores provinciales que nos avisaron que no podían venir, por eso está con nosotros solamente una de las invitadas que sí aceptó estar con nosotros. Carmen Nebreda. Carmen, hola. Buen día. Hola Jorge, Buenas noches, buen día. perdón. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Gracias por venir. No, al contrario, di mi palabra los otros días y aquí estoy. Yo quiero decir una cosa, Jorge. Hay otro gran olvidado del cordobazo, que es el Pío Torres. Cuando Porque en el reportaje ya lo vas a ver. La pata de la mesa de tres patas, dijera Lucio Garzón Maceda, ¿no? Sí, sin duda. Ya vamos a ir con eso. Bueno. Comparto absolutamente contigo. La diferencia además es como el Pidio era de la burocracia sindical. Claro, por eso hay que borrarlo, porque es peronista y burócrata, si no podía estar, ¿no? Si no hubiese sido por el Pidio no se hacía. No, porque era la infantería y el cordobazo fue armado, pero punto por punto. Eso de decir que fue una espontaneidad, no, cada uno tenía su lugar y su tarea. Es decir, en la noche anterior en la CGT se resuelve y se organiza el cordobazo, donde el Pío Torre con el ESMATA, y el ESMATA hasta hace poco tenía todavía, como se habían probado en la pared de atrás, las bombas Molotov, ¿no? Tenían las marcas, las bombas Molotov que se habían probado, y ellos eran, la llamaba la infantería, porque ellos tenían que venir y hicieron las grandes gomeras con los bulones. Bajaron fundamentalmente de Renault, de IME y también de FIA, pero fundamentalmente de Renault y de IME, y el negro, como le decíamos a Atilio, tenía que cortar los puentes fundamentalmente, parar los ómnibus, y Tosco, y que por eso la izquierda universitaria fundamentalmente lo levanta él, tenía de su cargo la relación con los estudiantes. Pero si no se hubieran dado esas tres patas, no se daba el cordobazo. Lo has nombrado, a Garzón Maceda, realmente... Que era el secretario de prensa del CISPREN y que estaba como secretario de prensa de la CGT en ese momento. Vos sabés que otro de los periodistas más excepcionales de Córdoba, un día me contó cómo lo convencían al gringo Tosco para que el gringo aceptara sentarse con el Pidio, porque sin esa conjunción no se podía dar. Era imposible poder concretar lo que se concretó finamente planificado. Muy, muy planificado. Esto de que decir que fue un movimiento espontáneo el cordobazo es un gran error. Y yo agrego, cada uno tiene su visión de las cosas, obviamente, que fue la culminación de un proceso, no el inicio de un proceso. ¿Por qué? Porque después de eso, después del cordobazo y del viborazo, luego el movimiento obrero volvió a dividirse, obviamente llegó la dictadura y mi Dios, pero fue el pico, a mi criterio, el pico más alto de conciencia de clase, de organización, de poner por delante los intereses del conjunto. De organización obrera, ¿no? y popular. Es decir, me parece que fue, pero también acá no tenemos que olvidar que la represión, es decir, el movimiento obrero argentino fue el que mayor cantidad de víctimas tuvo en la dictadura, ¿no? Es decir, lo descabezaron y bueno, y empieza en este proceso, no empieza en el 76. Ya con el cordobazo, bueno, sabemos lo que sufrieron los de Cordobazo y después en el 75 empieza a desaparecer acá en Córdoba. Gente aparecía. En ese entonces no desaparecían, los mataban. Los mataban, lo que hicieron con Atilio. Claro, los famosos enfrentamientos no fraguados. Nosotros éramos muy amigos del compañero Varas, que era el secretario de Finanzas, que fue el secretario de Finanzas del gobierno de Atilio y de Obregón. Efectivamente, ¿no? De Obregón. Sí. Hay una visión sesgada, a mi criterio,